Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? El Señor los bendiga. Espero que se encuentren muy bien de salud, que todos haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesús. Que Él sea orando en sus vidas, en nuestras vidas, que Él nos los haya llevado con bien y bueno, que gracias a Él nos permite estar otro día más acá. Dios es bueno, para siempre son sus misericordias. Como pueden ver, hoy no me acompaña Gustavito, tenía un compromiso con algo de la iglesia, entonces no me pudo acompañar hoy, pero vamos a compartir la palabra del Señor como siempre cada semana. Y antes que cualquier cosa, vamos a invocar la presencia del Señor Jesús para que sea Él bendiciéndonos y hablándonos en esta noche. Bendito y eterno Dios, te damos gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida, gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por todo lo que has permitido que vivamos en esta semana. Bendícenos y darnos hoy el oído para escuchar lo que tú nos quieres hablar. Bendice a todas las personas que están detrás de la cámara. Bendice mis palabras, Señor, para que sean palabras que tú coloques, que sean de bendición para cada uno de nosotros, para poder seguir adelante, para continuar con esta batalla de la fe. Te damos gracias, Padre amado, y que hoy sea un tema muy edificante para todos los que vamos a ver este programa. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesús los guarde, los bendiga a todos ustedes. Espero que encuentren muy bien. A los que se encuentran enfermos, pasando por alguna calamidad, por alguna circunstancia, por alguna dificultad. Dios es bueno, no se les olvide, Dios es muy bueno y siempre está con nosotros. Él nos guarda, nos protege, nos bendice, nos guía y nos lleva a su mano siempre. A todos en todos los países donde se encuentren, Colombia, Venezuela, Argentina, Ecuador, acá en Estados Unidos, el Señor Jesús sea obrando, colocando la mano poderosa sobre todos ustedes y sobre todos nosotros. Vamos a empezar nuestro programa el día de hoy con un tema que es bien interesante. Bien interesante y quisimos hacerlo así hoy porque ha sido una pregunta constante que a lo mejor a mí me han hecho, a Gustavo y que quizás a muchos de ustedes o ustedes se puedan hacer en algún momento. Y es cómo puede uno como caminar en el Señor, mantenerse en el Señor, sabiendo todo lo que se presenta. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. En determinado momento de la vida yo me la hice y me la he hecho muchas veces. Porque es difícil a raíz de tanta situación y de tanta cosa que se presenta, uno poder mantenerse firme en la fe, parado en la fe, seguir adelante, luchando, perseverando, cuando hay cosas que se presentan fuera de las tentaciones, las dificultades, los problemas, que uno no sabe a veces qué hacer. Y entonces es difícil uno decir, yo camino con Dios a raíz y con todo esto encima. Entonces, el título de hoy es caminar con el Señor aún en tiempos difíciles. Caminar con el Señor cuando las cosas van bien es fácil, pero cuando las cosas no están funcionando como uno quiere, en la casa hay dificultades, enfermedades, divorcios, muertes, es difícil uno caminar con el Señor Jesús. Pero la palabra nos enseña, y hoy nos va a enseñar de un personaje que, aunque sufrió mucho, porque sufrió mucho, padeció mucho, y no días ni meses, sino años, es un hombre que ha inspirado a muchos y que en las escrituras está para que nosotros podamos razonar un poquitico y entender que cuando Dios está en la ecuación todo va a salir bien, todo va a estar bien. Entonces ese personaje se llama José, que yo sé que lo hemos escuchado, lo hemos leído y hoy quisimos traerlo acá a nuestra Conexión Jesús para que nos enseñe un poco de qué es eso de caminar con el Señor aún en los tiempos difíciles. Cuando uno está en tiempos difíciles, el ser humano por instinto, ¿qué hace? Intentar sobrevivir.
así sea pasando por encima de otros, porque yo tengo que sobrevivir, porque yo tengo que sobresalir, yo no me puedo quedar ahí. Entonces, así yo tenga que pasar por encima de cualquier otra persona, yo voy a pasar, pero yo tengo que sobrevivir. Entonces, muchas veces en ese afán de salir, de no dejarme hundir, de no desfallecer, de no caer, de no estar en un hueco, bueno, anyway, cualquier tipo de cosas, yo paso por encima de muchas personas. Pero lo más importante, no pongo la confianza en el Señor. Porque cuando en los tiempos difíciles nosotros buscamos al Señor, le oramos, pero queremos que Dios sea inmediato. Ya, yo pido y ya está. No, en el Señor así no funciona. Entonces, cuando uno pasa por muchas cosas como las que pasó José hubiera podido decir, que ahorita lo vamos a leer, José hubiera podido decir, ¿y dónde está Dios en todo esto? Y a lo mejor tú y yo, en determinado momento, pensamos eso, dijimos eso, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios con esta situación que tengo? ¿Cuál Dios con estas deudas? ¿Cuál Dios con esta enfermedad? ¿Cuál Dios con estos problemas? ¿Cuál Dios? En ocasiones uno puede pensar así. Y José pudo haber pensado así. Pero no fue así. Entonces vamos a ir vamos a leer a partes de todo un fragmento de las escrituras, pero lo vamos a dividir en partes para ir explicándolo y para ir entendiendo cómo el Señor obra de maneras que uno a veces no entiende. Y vamos al libro de Génesis, al principio, al capítulo 39, y vamos a empezar con los versículos del 1 al 6. Vamos a ir hasta el 23, pero vamos del 1 al 6 primero. Entonces dice: llevando pues a José a Egipto, Potifar, oficial faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que después, cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Entonces vemos acá varias cosas. Primero, llevan a José como esclavo y se lo venden a Potifar. Potifar lo compra. Potifar compró un esclavo más. O sea, en esa época se acostumbraba que compraran más que todo en ese tiempo los israelitas, y entonces los convertían en esclavos del pueblo egipcio. Entonces Potifar decían que era un oficial del faraón, tenía un buen rango, por eso lo compró, lo necesitaba. Pero Potifar no estaba sabiendo a quién estaba comprando. Potifar en ese momento creyó que compró y se hizo de un esclavo. Lo vio joven, quizás acuerpado, bien parecido, fuerte, y dijo: este me va a servir a mí para lo que yo necesito. Y Potifar lo compró. Pero Potifar no estaba sabiendo a quién estaba comprando, porque Potifar estaba comprando a un hijo de Dios. José era un hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que es un hijo de Dios? En el versículo 2 nos dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y Jehová, ¿quién estaba con José? Jehová. O sea, Potifar se creía el dueño de José, pero Potifar no era el dueño de José. Era Jehová que andaba con él. Entonces, Jehová bendecía a José, y por ende
todo lo que José hiciera, que es lo que se muestra ahí más adelante. Pocas frases en las escrituras son tan extraordinarias como este pedacito que dice ahí: mas Jehová estaba con José. Dígame si a usted o a mí no nos gustaría que se dijera eso: Jehová, Jesús, Dios está con John Freddy, con María, con Andrés, con Stephanie, con Gustavo, con Pedro, con Nubia, con Guillermo, póngale el nombre que quiera. A uno le gustaría, ¿verdad? Pero vamos a ir mirando qué pasó con todo eso, con todas las cosas. El dueño de José en ese momento, que era Potifar, ni se le pasaba por la cabeza que Jehová estaba con José. Porque se supone que si uno compra un esclavo, es porque es esclavo, por decirlo así, en una palabra muy al hoy, está en la mala, pues está llevado. Entonces por eso es que es esclavo, porque no tiene cómo valerse por sí mismo. Entonces ya entra en esclavitud para poder, aunque sea, vivir y comer. Se suponía que eso era, pero no. José llega a Potifar, llega a pasar todo esto, porque eso estaba dentro del plan perfecto de Dios. El plan perfecto de Dios era que José pasara por las manos de Potifar. El plan perfecto de Dios era que José fuera vendido por sus hermanos. El plan perfecto de Dios era que José padeciera muchas otras cosas, porque el plan perfecto de Dios era que luego José fuera lo que fue para el pueblo de Israel. Entonces, Potifar simplemente estaba haciéndose a un egipcio, y José simplemente estaba dejándose llevar por lo que sucedía. Yo no estoy diciendo que José estaba muerto de la risa. Yo me imagino que José estaba también preocupado y diciendo: ¿y mis hermanos por qué me hicieron esto? Y ahora vengo a caer esclavo aquí. Y si lo ponemos y lo tipificamos al día de hoy, ¿cuántas veces uno piensa eso? Mi familia está en contra de mí. Problemas con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos. Y llego al trabajo y me siento como esclavo de este otro, haciendo lo que este quiere, como quiere, donde quiere, gritándome, diciéndome, haciéndome. Entonces uno se siente como que nada sale. Uno se siente como que todo va de para atrás. Quizás así se podía haber sentido José. José se pudo haber sentido de esa misma manera. Pero dice que ya después, ahí en el versículo 3, que ya empezó Potifar. Al principio Potifar compró un esclavo, pero en el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar de su mano. O sea, Potifar ya se empezó a dar cuenta: a ver, este no es un esclavo normal, este es un tipo que todo lo que hace prospera. Siembra una cebolla y salen 10. Siembra un tomate, hay un árbol ahí, esos echa tomates por todo lado. No, este hombre, Jehová está con él. Entonces Potifar vio que ya no era un esclavo normal. Vio que era un hombre de bendición por todo lo que hacía. Y dice en el versículo 4: así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y le entregó poder de todo lo que tenía. A ver. La situación estaba difícil, ¿no? Claro. Potifar José iba esclavo. Difícil, total. Lo venden, va, mejor dicho, como dicen, de mal en peor iba. Estaba difícil. Pero para que Jehová estuviera con José, José tenía que tener un corazón íntegro, un corazón que agradara al Señor. Y entonces José
tranquilo en lo que tenía que hacer. Lo único que decía yo, pues esto es lo que me tocó hacer, lo voy a hacer, pero lo hacía bien. ¿Cuántos de nosotros, cuando las dificultades llegan, cuando los problemas están, cuando sea lo que sea, le pasa a uno en la vida normal, diaria, hacemos las cosas de mala gana? O le contestamos a la gente como no tenemos que contestarle, o le echamos la culpa a otra persona, o queremos que los demás paguen por lo que a mí me está sucediendo. ¿Cuántos? ¿Será que es a mí solo? O sea, todos. Creo que eso es natural en el ser humano, pero uno en ocasiones no siempre, tiene que saber quién está con uno y con quién está uno caminando. Y en este caso nosotros estamos caminando con Jesús. Entonces José empezó a ver eso, y José era bendecido por Dios. José era bendecido por Dios, y eso no ha cambiado aún hoy en día. Hoy en día también seguimos siendo bendecidos por el Señor. Si nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, si nosotros entregamos todo nuestro comportamiento, todas nuestras debilidades, todo, y le decimos al Señor, al Espíritu Santo de Dios, que nos bendiga, que nos acompañe, que nos proteja, al igual que José, vamos a hallar gracia a donde lleguemos, porque la gracia de Dios nos va a seguir, nos va a bendecir en cualquier sitio en el que estemos. Entonces Potifar empezó a verse muy beneficiado por todo lo que pasaba, ¿Por qué? Porque ya ahí Potifar vio tanta bendición en José, que le dijo, no, usted ya no es esclavo, usted ya es el mayordomo de mi casa, venga, vea, están las llaves, vea. Usted va a estar a cargo de lo que hay acá. O sea, Potifar vio una posibilidad de decir, no, yo quiero un poquito de lo que usted tiene. Es que este hombre es bendecido. Y vuelvo y soy reiterativo. ¿De dónde venía? ¿Qué era lo que le estaba pasando a José? Entonces, ¿qué me enseña esto? ¿Qué nos tiene que enseñar esto? Que aún en la situación que estemos, nosotros tenemos que mantenernos íntegros en el Señor Jesús. Y por medio de eso, uno va a hacer bendición donde quiera que se pare. Sea el trabajo, la escuela, la familia, donde usted se pare. Cuando usted se mantiene con el Señor Jesús, firme en Él, su fe firme, puesta en Él, entonces usted va a poder ser bendición donde se pare. Y los demás lo van a notar. Este tiene algo diferente. Este es una buena persona. Usted tiene algo raro. ¿Usted por qué no pelea? ¿Usted por qué no? ¿Usted por qué se cae? ¿Usted por qué es así? ¿Usted qué es lo que tiene? Bendita gracia, dice el pastor Juan Carlos Arroyave. Bendita gracia. La gracia del Señor Jesús está sobre nosotros, y nosotros tenemos que transmitir y irradiar toda esa gracia, ser como una bomba nuclear que irradie gracia, bendición, amor, paz, tranquilidad, aunque la situación esté mal, aunque la situación esté muy difícil, aunque mis hijos se pongan de patas para arriba, perdón la expresión, aunque todo se vea oscuro, siempre hay que hacerlo con gracia, porque eso nos da la certeza de que el Señor está con nosotros. Aún estamos en la cárcel, sino que hable Pablo. Pablo, ¿cuántas veces no le tocó padecer desde la cárcel? Predicaba desde la cárcel, y desde la cárcel mandaba a decir que ánimo, anímese, desde la cárcel. Y uno que no está en la cárcel, que son problemas, que sí son una cárcel mental, por decirlo así, por llamarlo. Entonces nosotros sí tenemos como esa traba, ese atranque ahí. Entonces con José, ¿qué pasó? Que ya pasó a ser el mayordomo de la casa. Y Potifar lo puso a cargo de todo. O sea, usted aquí, hermano, hágale. ¿Cómo es de bueno cuando alguien que quizás no te conoce, que quizás apenas está empezando a conocerte, dice, usted tiene algo que yo no quiero dejar ir? ¿No le ha pasado? A mí sí me ha pasado. A mí me ha pasado algo que es uno como, no, esto yo lo quiero, y yo quiero de lo que tenés.
Y aún la gente después cuando se da cuenta y empiezan a entablar una relación, no, pues que se tapa. ¿Cómo? ¿Y usted así todo? Y hacía lo que hacía. Sí, porque es que yo sé, yo estaba, si soy un hijo de Dios, si soy un ser humano que confía en Cristo Jesús, yo tengo que hacer las cosas como para Cristo. Y si hago las cosas como para Cristo, siempre las voy a hacer bien. Siempre las voy a hacer bien. Así el otro no vea, siempre hay un Dios que va a recompensar lo que usted hace. Dios no se queda con nada. Dios no se guarda nada. Dios siempre a sus hijos los bendice. Eso no significa que no vamos a pasar por caminos de piedra, de espinas. No, vamos a pasar. Vamos a pasar por un desierto. Quizás 2, 3, 4, no sé cuánto. Quizás un día, 2 días, un mes, un año, 10 años. Pero sea el tiempo que sea y la situación que sea, siempre tenemos que saber que Dios está con nosotros. Esa es la esperanza que tenemos que tener. Saber que Dios es el que está con nosotros. Y aconteció, como todo no puede ser bueno, porque hasta ahí todo sería muy bueno. En el versículo 7 dice, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso los ojos en José y dijo, duerme conmigo. Ay, ay, ay. Como dicen en Colombia, le cayó sal al tinto o sal al café. Apareció la mujer de Potifar. Porque es que el diablo no queda quieto. El diablo no queda quieto. El diablo no le va a gustar que usted esté haciendo las cosas bien. El enemigo, el cachón, el dueño de este mundo, no le va a gustar que usted haga las cosas bien. Y que a usted le vaya prosperando. Que usted vea gracia en el otro. No, él siempre va a buscar interponerse por cualquier momento, por cualquier huequito él se mete. En este caso se metió por la mujer de Potifar. Entonces la mujer de Potifar, quizás ya veía a Poti muy gordo. Poti estaba barrigón, panzón, ay, no sé, Potifar no. Y entonces ve a José, muchacho, bebé, diría ella. Estoy aquí pensando cómo me puso la mujer de Potifar. Entonces ella vio a José, no, eso es carne fresca. Y entonces ella le dijo a José, duerme conmigo, vení pues, vamos para la cama. ¿Cómo? Esto se puso, ahí sí se puso la cosa maluca. Hoy en día es algo muy normal esa frase. Lo que le pasó a José, mire que estamos hablando desde el Génesis. ¿Hace cuántos miles de años escribió el Génesis? O sea que hace cuánto fue lo que le pasó eso a José. Y desde ese tiempo sucedían cosas que hoy suceden. ¿Cómo suceden? Sí, hay mujeres que son casadas y no respetan. Igual muchos hombres, más yo creo, que son casados y no respetan. Y quizás muchas veces el enemigo, uno haciendo las cosas bien, y digo uno porque en algún momento de la vida a mí me pasó y caía y llegaba y yo caía y ahí me iba y me dejaba tentar por el enemigo y ahí me iba. Porque Dios no tienta, el que tienta es el enemigo. Entonces, José, esta mujer viene y le dice, no venga, pues papito, que es que yo soy la dueña de la casa, yo quiero dormir con usted, yo soy la dueña de esto, o sea que usted es esclavo mío, usted tiene que acostar conmigo. Yo me imagino la cara de José, ¿cómo? ¿Yo aquí qué hago? Porque Jehová estaba con José. ¿Usted qué hace cuando aparece la tentación? Y la tentación no siempre se viste de dama o de hombre, no. La tentación también se puede vestir de dinero. Claro. Una situación económica bien crítica. Usted está en su trabajo y aparece cualquiera a ofrecerle que usted haga una cosa indebida. Llámese droga, llámese hacer un desfalco en la empresa. No, eso no se van a dar cuenta. No, eso no, sí se van a dar cuenta. Entonces, ¿usted cómo reacciona? ¿Usted qué haría ante esa tentación? Porque es que lo que le estaba presentando a José era una tentación. Vestida de dama. Era una tentación. Y directa. O sea, eso no fue por lo... Ella no fue, José, ¿cómo estás de bonito, hombre? Vení, sentate aquí. No, ella no fue así. Ella dijo, no, yo quiero dormir con usted. La muy descarada se fue así, de frente.
La muy sinvergüenza no tuvo contemplación en decirle a José que yo venga para acá. Ella no respetó a Potifar. Ella no le importó. Pero, dice que él no quiso. José le dijo que no. Pum, le iría el ego a la mujer de Poti. La mujer de Potifar quedó herida en el ego, porque José le dijo que no. José no aceptó la propuesta que le había hecho esa señora. Él no la aceptó. Porque si él la aceptaba, él no estaba honrando a Dios, sino que estaba honrando a la carne. ¿Cuántas veces nosotros honramos la carne y no a Dios? ¿Cuántas? Muchas. Y no solo, como le digo, no solo con el ejemplo de aceptar de una mujer, no. Cuando le damos gusto a la carne, cuando hacemos todas las tentaciones que este mundo quiere, porque como siempre hemos dicho, esta carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu quiere hacer lo bueno. Entonces, José le dijo, no señora, aquí no es, yo aquí, yo eso no lo voy a hacer. Y porque él sabía que si él aceptaba, iba a traicionar al que estaba con él. ¿Sí ve? Eso era lo que José pensaba. Pero es que José, ¿de quién era hijo? Jacob. ¿Y quién era Jacob? El padre de las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque Jacob después su nombre fue cambiado por Israel. O sea que José, siendo el menor hijo de Jacob, fue criado bajo el temor de Dios. Entonces José sabía que si aceptaba, iba a traicionar a Dios. Por eso es importante, y el meollo del asunto es saber en quién estamos basados, en qué estamos basados, en quién estamos fundamentados, en quién estamos sembrados, de quién estamos cogidos. Si usted está cogido del Señor Jesús, si usted está caminando en Él, pueden venir 20,000 tentaciones y usted no va a traicionar al Señor. Pero si usted está así, a la primera tentación ahí cae. Uy, no. Allá hay un bailecito. Me voy a tomar un aguardientico y me voy a ir a fumar un porro allá. A lo mejor. ¿Y las consecuencias? ¿Y a quién estás traicionando? A ti no tanto, a Dios. A Dios. Entonces, José dijo que no. Este mundo hoy en día se está cayendo a pedazos. Este mundo hoy en día es muy normal eso, es muy normal. Pero es que eso es ir a acostarse nomás, una nochecita, es que el hombre necesita, obvio, ¿cómo no? Y lo ven muy normal. Normalizamos el pecado. Pero es que robame $1,000 dolaritos, $100, que son $20, que son $10. Eso no es nada. Normalizamos el pecado. Pero es que hablar mal de la otra persona, no, estamos acá entre nosotros dos haciendo una conversación nomás y acabando con el prójimo. Pues eso es normal. Normalizamos el pecado. Esta mujer quería que José normalizara el pecado, pero José dijo, no, ni riesgos. Y en el versículo 8, Jesús dice, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto a mi mano todo lo que tiene. Oiga pues a José. Ella le dice, venga pues. Y le dije, no, señora, ¿usted cree que yo voy a faltarle a mi amo? Lealtad. De José podemos sacar cualquier cantidad de cosas buenas. Muchas cosas buenas en este pasaje. Una de ellas es la lealtad. Lealtad con su amo. Recuerden que lo compró como esclavo. Él que podía decir, no, pues yo soy esclavo, me voy a morir de todas maneras.
aquí me acuesto con esta señora, cualquier billetico que me dé, cualquier 2 o 3 monedas. Paso bueno, eso podría haber dicho José. Es que José no estaba pensando solo con la cabeza y la emoción. José tenía en su corazón el amor de Jehová y de Jehová con él. Y él dijo, no, señora, si yo traiciono a mi amo, estoy traicionando a mi Dios. Entonces yo no lo voy a hacer. Entonces José se quedó quietecito. Dijo que no. En el 9 dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, José no dijo, yo peco contra... No, José no iba a pecar contra Potifar. Si José hacía lo que hacía, el mismo José decía, ¿cómo pues yo voy a pecar contra Dios? Cuando uno se deja llevar por la tentación, por la emoción, por lo que llegue en el momento, usted no está pecando contra el que va a hacer eso, usted está pecando contra Dios. Y cuando uno peca contra Dios, luego van a venir las consecuencias. Muy difícil la situación, claro, para vos está difícil. Estaba caminando por caminos espinosos, muy espinosos, pero sabía con quién estaba caminando. Él sabía con quién estaba caminando. José sabía, José tenía una integridad basada en la palabra, en Jehová. Él sabía para dónde iba. Y que así la situación estuviera muy difícil, él no iba a hacer lo que no tenía que hacer. Él no iba a hacer nada indebido. El 10 ya dice. El 10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Es una película. Esta señora estaba como muy, tenía juego. Yo no había tomado orojo, yo no había comido esta señora camarones, yo no había andaba andando en un verano terrible. En todo caso el pobre José salió, llegó, iba a ir a hacer, me imagino, iba a ir a barrer, a hacer ¿qué iba a hacer? ¿Qué sé yo qué iba a hacer José allá en el momento de sus labores? Porque dice que iba a hacer sus labores. Y esta mujer lo vio y dijo, no, y si este día aquí no hay nadie, este día este es mío, yo lo cojo este negrito y vamos para acá. Y cogió y lo cogió. Y José, yo me imagino, salió como el me voy de aquí y le dejó la ropa. Y salió volado. Pero ella que se iba. Y José no. ¿Cuántos? No hubo una sola vez que ella intentó. En la escritura ahí no está diciendo, quién sabe cuántas veces más. Ella esperó la oportunidad precisa que no hubiera nadie para poder volver a hostigar a José. Para volver a caerle a José. Porque José tenía que ser mío. Este chiquito es mío. Este negrito es mío. Yo me voy a quedar con este José. Y entonces, ya, ahí cae. Ahí le deja a José la ropa. Ella dice que lo asió, lo mantenía encima. Y en el versículo 13 dice, cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había ido afuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos han traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. El enemigo, cuando no es capaz, porque si la fe de nosotros está puesta en Cristo y no desfallecemos y no nos torcemos y el enemigo no puede con nosotros, prepárese porque algo va a salir que es mentira, porque él es el padre de la mentira. Y está en el padre de la mentira que acá está reflejado. ¿Qué pasó? Ella cambió toda la versión. No, él vino, él quiso acostarse conmigo.
Y entonces eso te va a llevar a que en determinado momento de la vida vas a quedar como un ser, como el malo. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado varias veces. Pero yo he aprendido a callar. Y he aprendido a decir que abogado tenemos, porque eso me dice la escritura. El enemigo va a querer exponerte, humillarte. Va a querer que el mundo te vea como no quisiste rendirte a los deleites de él. Entonces el que dice, no querés, ya, entonces yo voy a cambiar esto. Vos no querés hacer lo que yo digo, vos no querés seguir por esto, entonces yo te voy a hacer por esto. Y empiezan un montón de cosas a suceder. En este caso, como a José, esta mujer llamó a toda la gente de la casa para que vieran que José era el que había querido abusar de ella. Yo no sé cuánta gente le ha pasado eso en la vida. No sé. ¿Cuántos de ustedes han sufrido o han padecido una mentira, una difamación, una deshonra, sin usted haber hecho las cosas? Cuando uno ha sido, pues, razón tienen empezar mal de uno. Yo fui ladrón toda la vida, muchos años, robé mucho. Entonces, ya cuando había alguna parte y John Freddy estaba cerquita, no, eso fue Freddy, ese es el ladrón. Y muchas veces no fui yo. Seguro que muchas veces no fui yo, pues me echaban la culpa a mí. ¿Por qué? Porque yo tenía la fama. Porque yo ya había sido eso. En este caso José no fue así. Y no sé en el caso de ustedes como sea. Pero en el caso de ustedes, yo no sé si le ha pasado cuando hay una cosa así injusta. Usted no es, si usted quiere mostrar a toda costa que usted no fue el culpable. A toda costa que usted no fue. No, es que yo no soy, pero no le creen. No se desgaste. No se desgaste. Si usted no fue, no pelee. Entréguele eso a Dios. Difícil, claro. Porque uno quiere limpiar el nombre de uno, pero es que a nosotros no nos corresponde limpiar nada. Si el resto del mundo quiere pensar de usted que usted es una porquería, que lo piense. Si usted tiene su conciencia tranquila ante el Señor Jesús, ¿de qué vale? Que los demás hablen. De nada. Usted lo único que le interesa saber es que usted está bien con Dios. Eso es lo que usted necesita saber y lo que necesita estar. Entonces sigamos leyendo acá esta historia. Es una película. Entonces dice en el 15, el versículo 15: y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí, dice ella, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Oiga pues la conchuda lo que dice. Y ella puso junto a sí la ropa de José. O sea, la desgraciada se quedó con la ropa de José y la puso ahí para decir que José ya se había quitado toda la ropa y para poder hundir más al pobre José. Hasta que vino el Señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé la voz y grité, él dejó la ropa junto a mí y huyó afuera. El versículo 19 dice, y sucedió que cuando oyó el amo a José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado su siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. ¿Cómo llegó José a donde Potifar? Como esclavo, ¿verdad? Vendido por sus hermanos. Los hermanos le dicen a su papá, a Jacob, que José se había muerto. Le llevan la túnica, que era la de José. Esa es la historia antes de esto, la previa. Pero José llega como esclavo ahí a Egipto. Lo venden a Potifar. José halla gracia ante Potifar. Todo va bien. Quizás dentro de lo malo todo iba bien, porque dentro de lo malo José era esclavo. José seguía siendo esclavo. Así lo hubiera nombrado mayordomo, José era esclavo de Potifar. O sea, eso no nos podía olvidar. No es que José
ya era rey. No, no, no. José era esclavo de Potifar. Pero dentro de la esclavitud había asumido un cargo de mayordomo que le permitía estar un poquito mejor. Pero viene toda esta situación y como dicen por ahí, al caído caerle va a la cárcel. ¿Cuántos de nosotros nos ocurre una situación y cuando uno menos piensa que esto ya es como que estoy saliendo, ¡pum!, una peor? ¿Cuántos? Contéstese usted si es verdad o es mentiras. Muchas, ¿cierto? Sí, yo sé que son muchas. Yo sé que son muchas las que han pasado, las que han vivido, las que uno cree que ya va a salir de esta y cuando menos piensa, una peor, una pérdida, un dolor, un divorcio, un hijo en drogas, un esposo infiel, una mujer infiel, una pérdida de un ser querido, un empleo que se va, un negocio que se cae. ¿Y qué dice uno? ¿Qué es lo primero que uno dice? Señor, ¿por qué? ¿No? Eso es lo primero que uno dice, ¿por qué a mí? José hubiera podido decir, Señor, ¿por qué? ¿Yo qué estoy haciendo? Injusto, claro. Quizás tú, yo, estamos caminando por los caminos del Señor, perdón la redundancia. Vamos por los caminos de Dios. Vamos marchando. Y eso caen y caen y llegan y llegan y llegan y llegan y llegan. Pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien. Señor, si yo te estoy obedeciendo, ¿por qué? ¿Y sabe qué es lo mejor? Que Dios guarda silencio. Él nada más mira allá, tranquilo. Es mi plan. Valiente plan, diría uno, ¿no? Si el Señor le dijera a uno, no, ese es mi plan, uno le diría, no, pues cambia el plan, man, porque este plan está como muy maluco. Solo dificultades, solo saliendo de una para caer en otra. No, dame aire, poquito de oxígeno, yo respiro. ¿O no le hemos dicho? Yo lo he dicho. Y yo sé que muchos de ustedes también lo han dicho. Pero, José no dijo nada. Va para la cárcel. Bendito Dios. Entonces yo voy para la cárcel, pero injustamente. Pues yo no, porque me ha acostado con esa sinvergüenza, yo no. Decía el hermano Fermín una palabrita que me gusta, esa filista incircuncisa. No, eso sí no. Nosotros, cuando la situación se pone difícil, se pone mal y llega otra peor, no, es que Dios no está conmigo, Dios me abandonó, y entonces buscamos el plan B, el plan C, como siempre les he dicho, y buscamos hacer cualquier otra situación para ayudarle a Dios, porque Dios se equivocó, porque Dios se olvidó de mí, porque yo no estoy en los planes de Dios, porque esto no puede ser de Dios, porque si esto fuera de Dios, Dios no permitiría que un hijo viviera esto. Pues permitió que su hijo muriera en la cruz, ¿o no? Ahora que usted sufra, o yo sufra, es válido. Los planes de Dios nadie los conoce, pero sí sabemos que son de bien y no de mal, porque Él lo dejó escrito. Los planes de Dios son de bien y no de mal. Así usted no lo entienda, así usted no sepa por qué no entienda por qué está pasando lo que pasa. Es que mi mamá no me quiere, mi marido me dejó, mis hijos qué problema tan berraco, y para acabar de ajustar voy a la iglesia y todo el mundo me señala. Pero es el plan de Dios, si usted se mantiene firme en el Señor. Porque también, ¿qué se nos dijo? En el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo que yo he vencido el mundo, ¿o no? Bueno, para los problemas, pero la fe no se puede perder.
Puede ser que no tenga sino arroz con agua para comer en su casa, pero usted no puede perder la fe. Porque ese arroz con agua hace parte del plan de Dios en la vida suya. ¿Para aprender qué? No sé, eso lo sabe Dios y lo sabe usted en determinado momento cuando Dios ya se lo revele. Pero no podemos estar buscando respuesta a cada cosa que nos sucede. Ay, Señor, ¿por qué a mí? Porque te tocaba vivirlo, cabezón. ¿Por qué más? Porque yo quiero, porque tienes que aprender, porque eso te va a ayudar para el día de mañana. Porque el día de mañana yo te voy a promover si aprendes a superar la prueba. Si vos aprendes a pasar por ese desierto, yo te voy a promover. Pero si no aprendes, ahí te va a quedar. Repitiendo la materia como los malos estudiantes. Entonces, dice que llegó a la cárcel José. Y en el versículo 21, pero, estos peros me encantan. A mí los peros de las escrituras me encantan. Porque siempre hay algo como bueno. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios que yo amo. Ese es el Dios al que yo adoro. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Y me dan ganas de llorar porque ese es el Dios al que debemos seguir. Ese es el Dios que nos ama. Cuando usted se mantiene firme y no se deja, no deja desfallecer su ánimo ni su fe. Así las cosas estén muy oscuras. Acuérdese de este versículo. Cuando llegó a la casa de Potifar, Jehová estaba con él. Le pasa todo lo que le pasa, llega a la cárcel, 21, pero Jehová estaba con José. Y lo mejor, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Cuando las cosas van mal, Dios le va a dar la gracia ante los ojos de cualquier otra persona para que venga su ayuda, para que venga su consuelo, para que venga a apoyarlo. Pero se tiene que mantenerse, se tiene que guardarse, se tiene que creer, se tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. No ame más el problema, ame más al Dios que lo creó, que nos creó, que ese Dios es el que nos va a sacar de ahí, y ese Dios es el que va a hacer que a usted lo hagan bonito, que a usted le lleguen cosas sin que usted las espere, porque es que no es el plan suyo, es el plan de Dios, y sus planes son de bien. No se le olvide eso, sus planes son de bien para con nosotros. Versículo 22. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Dios es bueno. Dios es bueno. Jehová le dice a José: donde quiera que estés, si te mantienes, yo voy a estar contigo y cosas como esto pasarán. ¿A usted no le ha sucedido eso? Por ejemplo, yo conozco gente que la han echado de un trabajo, gente temerosa de Dios que me consta, la echan de un trabajo y llegan a otro trabajo. Cuando menos piensa, usted los ve ascendiendo. ¿Por qué? Porque la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo está con ellos. Y los bendice, y los guarda, y los protege, y los lleva. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Ese es el Dios al que yo amo, y al que usted ama. Y al que el Señor le dice: cuánto te amo a ti y a mí. Créalo.
Dios todos los días nos dice cuánto nos ama. Todos los días. Con el atardecer, con el amanecer, con el respirar, con la risa de un niño, con un pájaro, con un animalito, con sus hijos, con su esposo, su esposa. Pero no lo vemos, no lo queremos ver. José llega a la cárcel. ¿Sabe qué es llegar a una cárcel usted? Y que el jefe de la cárcel le diga, aquí se hace lo que José diga. Dígame. Hágame esa pues. No, Freddy, pues es que eso va allá en el Génesis, eso fue con José, eso es historia patria, eso hoy en día ya no pasa. ¿No pasa? Eso sí pasa. Eso sí pasa. Cuando usted tiene la gracia de Cristo, cuando usted tiene la gracia de nuestro Señor Jesucristo, donde usted se pare, usted haya esa gracia, la van a ver mucha gente. Jefes, gente de dinero, gente que quizás no conoce de Dios, y allá y siente esa gracia en usted. Y ellos sienten que usted es la persona adecuada para muchas cosas. Entonces, ellos se quedan, hay algo ahí, pero ese algo que ellos no saben, usted sí sabe qué es. Porque usted se ha sabido mantener en el Señor Jesús, entonces usted haya gracia sobre ellos. Y así esté pasando mucha necesidad, pueden llegar y tocar la puerta. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, yo conocí un gran amigo, Ignacio Granda. Vivíamos en un pueblo en Colombia. Estábamos allá. Yo estaba pasando por una situación difícil. Y él estaba con su esposa y sus hijas. Él, un hombre de Dios. Su esposa de Dios. Sus hijas estaban pequeñas en el momento. Y iban a hacer el pues no tenía con qué pagar los servicios, dicen en Colombia, los biles, dicen aquí en Estados Unidos. Iban a cortar la luz. Bueno, tenía plazo hasta ese día. Y él tranquilo, muy tranquilo. Estábamos sentados allá afuera de la casa cuando llegó un hombre en una moto. Y... ¿usted es el señor Ignacio? Sí, señor, soy yo, le dijo él. Lo que pasa es que el señor ayer no me dejó dormir y yo tenía que venir a traer esto, y le entrego un sobre. Dios lo bendiga, y salió y se fue. Ignacio le dijo, Dios lo bendiga. Ojo, yo apenas estaba empezando a conocer al Señor, apenas estaba. Yo miré la escena y yo. Ignacio se sentó, miró, abrió. Lo que había en el sobre, exactamente, ni más ni menos, era lo que se necesitaba para que él pagara la luz. Ese es Dios. Ese es Dios. Yo después supe quién fue el hombre porque lo conocí y tuve la oportunidad de trabajar con él. Pero ese es Dios. Dios obra así. ¿Cómo actuó con el profeta? Que se fue y se escondió. El profeta Elías no le mandaba los cuervos a que le dieran comida. Ese es Dios. Ese es mi Dios. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Ese es el Dios al que nosotros le creemos. Ese es el Dios que siempre nos va a bendecir. Ese es el Dios que siempre nos va a amar. Ese es el Dios que no nos va a dejar solos nunca. Nunca, nunca, nunca. Y dice en el versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que hacía, Jehová lo prosperaba. Cuando se está con Dios, todo lo que usted haga va a prosperar. Créalo. Eso es una promesa. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Eso es una promesa. Todo lo que haga va a prosperar. En el tiempo de Dios, obviamente. Pero si se mantiene. Pero si usted en la primera adversidad quiere irse, quiere volarse, quiere, yo mejor me voy de acá. Yo mejor ya no, yo aquí no sigo, yo me voy. Yo voy a buscar otra cosa que hacer porque Dios se equivocó.
Usted no espere que vaya a llegar la retribución de parte de Jehová, porque la fidelidad es una de las cosas primordiales que el Señor pide de nosotros. Pero si usted no le es fiel a Dios en lo poco, no espere serlo en lo mucho, porque no se va a dar. En el mundo espiritual, en el mundo de Dios, uno tiene que hacerse como niño. ¿Cómo son los niños? Un niño se preocupa. No. Por eso el Señor dijo, deja que los niños vengan a mí porque Dios es el reino. Y después dijo, si alguno quiere llegar al reino, tiene que hacerse como niño. Usted a un niño le quita un juguete y él llorará, claro. Pero a los 2 minutos se le olvidó. Pero a un grande, quítele una cosa, la llora 1 año, 2 años, la llora toda la vida. ¿Está viendo? Y son niños. Bastante que tenemos que aprender de ellos. Pues los amo, a mis sobrinos y a todos los niños. Por eso. Porque usted no aprende de ellos, difícilmente vaya a poder entender el mundo espiritual de Dios. Porque en el mundo espiritual de Dios Él obra así, como actuó con José. ¿Cómo le parece? El jefe de la cárcel dormía tranquilo, porque todo lo que hacía José le prosperaba. Volvemos a lo mismo. Donde usted llegue, ese negocio prospera. Si usted llega a trabajar con una persona, a esa persona le va a ir bien. Si usted se va de esa persona y se va para otra, a esa otra le va a ir bien. Si usted va a montar, a usted le va a ir bien. Condición: Jehová lo primero en su vida. Jesucristo lo primero en su vida. Como José. José, lo primero era Jehová. No le fallaba. No le fallaba. Huía. Salga corriendo. El pecado llega, salga corriendo. El pecado entra por aquí, usted salió corriendo por acá. Salga corriendo. Y uno sabe cuál es el pecado. Uno sabe cuándo es el pecado. Y uno tiene que salir corriendo como salió José. Hay que correr. Huya por su vida. Huya por su vida. Llegó el chisme, aquí van a chismear, yo por aquí me voy. Pero si pongo mi oído, y fuera de que pongo mi oído, después estoy yo también pic. ¿A dónde está? ¿O es que el chisme no es pecado? El chisme es pecado. Y está en el mismo nivel del asesino. Por si no se han dado cuenta. Muchas veces se lo hemos dicho. Entonces, si el chisme entra por aquí, yo salgo corriendo por este lado acá. ¿Por qué? Porque yo busco agradar a Dios. José buscaba siempre agradar y honrar a Dios. Que es que mi jefe es un tirano que me está robando y que hónrelo, bendígalo, ore por esa persona. No, yo que voy a orar por ese hijo de tantas. Ore por él. Que a eso lo puso Dios a usted ahí, a que ore y bendiga a ese hombre. Decía con el egipcio, con Potifar, que todo lo que José hacía bendecía a Potifar, ¿no? José hubiera podido decir, pues este sinvergüenza yo haciéndole crecer todo esto y ¿cómo así? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué gano? José no pensaba así. ¿Cómo es la mía? ¿Y cómo voy yo ahí? Eso no es lo que nosotros decimos. Eso no es lo que nosotros pensamos. ¿Y yo qué gano? ¿Cómo así? ¿Y cuánto es lo mío? No, usted no se preocupe por eso. Que el Dios al que nosotros le servimos y amamos se preocupa por eso. Pero si el pecado entra por aquí, sale por ahí. ¿Cuánta gente llama? Eso se ve mucho también, en toda parte, pero en las iglesias cristianas, y no les por tirarle nada a los cristianos, porque el teléfono, hermano, hermana, y el chisme, y usted para su oído para el chisme, y usted también se pone ahí. ¿Qué está esperando para ir corriendo de ahí? ¿Qué está esperando para anular a eso? Salga corriendo.
Pero usted se presta a eso. No está haciendo lo que hizo José, huir, sino que usted se está confabulando con el pecado. Usted se está untando de todo el estiércol que es el pecado. Y ahí es difícil que Jehová siempre esté caminando con usted. ¿Sí ve? Freddy, pues yo estoy haciendo las cosas bien, yo no estoy... Entonces espere que esto es un proceso de parte de Dios. José, mire todo lo que le tocó pasar para después salir ahí en la cárcel. Ya sigue leyendo usted después del capítulo 40 en adelante, va a seguir leyendo y se va a seguir dando cuenta de la historia de José. Después interpreta sueños y eso le permite llegar hasta Faraón. Y después fue uno de los que hizo que el pueblo no aguantara hambre durante 7 años. ¿Era un plan de Dios? Claro que era un plan de Dios. ¿Que José lo entendió ahí en el momento? No. Pero se mantuvo. Es que cuando yo no veo la salida para ninguna parte, yo lo único que tengo que hacer es mantenerme. Y mantenerme firme en lo que el Señor me dijo que me tenía que mantener firme. Yo no me tengo que mantener por lo que otro me diga. No, Señor. No es que vamos a hacer esto, es que esto. No. Si usted tiene una palabra de parte de Dios, cójala, manténgase firme y estése ahí. Punto. Pero si usted se pone como un trampolín para este lado y para este lado, nada, manténgase firme, enfoque, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y eso hago. No lo que mi vecino, el amigo, el hermano, el tío, pero no. Es lo que Dios quiere que usted haga, que yo haga, que nosotros hagamos. Así las cosas se pongan oscuras, llueva, truene, relampaguee, usted está ahí, firme en el Señor, firme en su fe, firme en las convicciones de hacer las cosas para agradar a Dios, no al hombre, punto. Porque si usted quiere agradar al hombre, lo va a desagradar a Dios. Si usted busca agradar al hombre, no, y lo otro llega, todo, es que usted es muy buen hermano y usted se lo cree. No, hermano, usted está agradando al hombre, no está agradando a Dios, salga de ahí, corra, huya por su vida, huya por su vida, huya por su vida, huya por su vida, como hizo José. José huyó por su vida humana, no, espiritual y humana también, porque Potifar lo hubiera matado, con toda seguridad. Entonces, huyamos por la vida. Caminar con el Señor significa eso. Caminar con Dios significa que aunque los tiempos estén muy difíciles, yo sigo caminando con Él. Que aunque los tiempos se pongan complicadísimos y yo no vea salida por ningún lado, yo sigo caminando con Él. Caminar con el Señor. El tiempo pasa requete contra rápido, pero fue una muy bonita enseñanza la que nos dejó hoy las escrituras, las que nos deja este pasaje de la Biblia, la que nos da José. José es un personaje que nos enseña no solo esto, sino mucho más con lo que pasa en su vida, pero hoy era solo esta parte. Saber que a pesar de que la situación se pone difícil, que las cosas caen, que nada sale bien, el Señor Jesús está con usted, está conmigo, está caminando con nosotros. Dios es bueno y sus misericordias son buenas todos los días, no se le olvide. Démosle gracias a Dios, por la palabra, démosle gracias a Dios por permitirnos estar en Él. Démosle gracias y pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos en Él, a huir del pecado, a correr del pecado. Aunque eso nos implique pasar necesidades, huya del pecado. Pero por sobre todo mantengamos los ojos puestos en Él, el autor y consumador de la fe. Por sobre todo. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias en esta noche, Padre Celestial. Bendigo a las personas que van a ver este programa. Bendigo sus vidas, bendigo su familia, bendigo su proceso. Permíteles, Padre amado, que sean huyendo de cualquier cosa que vaya en contra de tu voluntad. Tú tienes el control, Padre Celestial, de todos nosotros. No se mueve la hoja de un árbol sin que tú lo sepas, Señor. A ti no te podemos engañar. Y solo por eso tenemos que mantenernos firmes en ti, caminar de tu mano. No importa lo que suceda,
cada cosa que nos pase, sabemos que si estamos haciendo las cosas bien, nos van a obrar para bien. No importa que no se vea la salida, tú tienes el control, Padre Celestial. Bendícenos, ámanos, Señor Jesús. Tú eres bueno, eres muy bueno, Padre amado. Y lo has demostrado hasta el punto de hoy. Porque si estamos aquí escuchando esta palabra, es porque sobrevivimos a una pandemia que muchos no sobrevivieron y que eso pasamos a veces por alto y no damos gracias, Señor. Bendices este momento, bendice este espacio, bendice la vida de todos ellos, sus familiares, todo lo que está pasando, Señor. Guárdanos, llévanos por el camino del bien y ayúdanos a cada día a ser mejores hijos para ti. En el nombre poderoso tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Señor Jesús me los bendiga. Cuídense mucho. Qué buena palabra. Espero la semana entrante, si el Señor Jesús no ha venido, si nada malo pasa, volver a encontrarnos para compartir un poco más del fragmento de las Escrituras y poder ayudarnos a estar un poquito mejor día tras día. Cuídense mucho. Se les quiere. Un abrazo bien grande en Cristo Jesús. Chao, chao. Bendiciones. Cuídense.